bien. Y vamos a comenzar justamente a explicar esta cuestión del ambiente. Se dieron tres autores con la idea de poder cruzarlos, complementarlos, ¿sí? De hecho, el texto de Dirección General de Cultura y Educación, ¿no? El de Grisovsky y Bernardi, es un texto que retoma muchísimo el artículo Conocer el ambiente, ¿no? Que también fue otro de los artículos para leer, ¿no? El de Serulnikov y Kuchman, ¿no? El de Aldolecki fundamentalmente se lo dejé por el hecho de que habla de la idea del constructivismo como conocimiento, ¿sí? Por eso es que lo planteé ahí. ¿Bien? Entonces, aguárdenme un segundito que cierro hasta aquí, voy a ver si puedo. A ver. Ahí está. Bueno, bien. Entonces, esto como para poder, comenzar, ¿no? Bueno, con respecto al ambiente, está claro de que la idea de hablar de ambiente es justamente ese recorte necesario, ¿no? Que yo tengo que realizar, ¿no? Para poder convertirlo como objeto de indagación. Esto es algo, ¿no? Esta idea de que enseñar ciencias sociales, aunque está mal, porque en realidad ustedes no tienen el ambiente natural y social como lo tienen en el nivel inicial, pero bueno, es un despropósito que en el nivel terciario aparezca de esta manera, ¿no? Pero bueno, enseñar ciencias sociales en el jardín de infantes significa tomar el ambiente socionatural, ¿no? Como un objeto de indagación, justamente, ¿no? Y también, al mismo tiempo, está claro, ¿no? Como un trabajo didáctico con los chicos en la sala, ¿no? Ahora, para poder convertir al ambiente como un objeto de indagación, como veremos más adelante, es necesario, justamente, poder hacer un recorte, ¿sí? Poder hacer un recorte de ese ambiente. Bueno, por un lado, la idea es, primero como definición, ¿no? Como definición a qué llamamos el ambiente. Esto está tomado de una definición muy clásica, ¿no? De conocer el ambiente, de Saludnikov y Kosman, ¿no? El ambiente es un entramado socionatural, ¿sí? Es decir, es lo social y lo natural interrelacionado. Es lo natural, también esto, ¿no? Lo natural imbricado en lo social y lo social enraizado en lo natural, que están en permanente interacción, pero que al mismo tiempo, ¿sí? Es algo dinámico, donde se va, dice ahí, modelándose, amoldándose, modificándose mutuamente, ¿sí? Esto como para ejemplificarlo un poco mejor, y sobre todo teniendo en cuenta que está dirigido, ¿no? Esto de transformar un objeto de indagación en el ambiente está dirigido a una práctica considerada muy enriquecedora, una práctica de enseñanza, ¿no? Considerada muy enriquecedora para los niños, sobre todo del nivel inicial, ¿no? Es justamente esa interacción que tiene el niño con el ambiente, porque de hecho el niño ya interactúa, ¿no? Tiene interacciones sociales justamente en su ambiente, ¿no? Entonces, justamente lo que se trata es de enriquecer y de complejizar, ¿no? La mirada que tiene el niño sobre eso que lo rodea, ¿no? Y que mientras que nosotros, ¿sí? los seres humanos, las personas, modificamos el ambiente, ¿sí? Lo natural, ¿sí? Al mismo tiempo lo natural o el ambiente modifica a las personas, ¿sí? En esa idea está la idea de ambiente, ¿no? En ese entramado socionatural. Entonces, cuando nosotros transformamos el ambiente en un objeto de indagación, ¿no? Ya con un recorte y demás, que ahora lo vamos a ir viendo, la idea justamente es generar esas situaciones de enseñanza que implica lo siguiente. Por un lado, priorizar las curiosidades de los niños. ¿Por qué? Y de las niñas. ¿Por qué? Porque justamente
ya vienen ellos, no vienen como una tabula rasa, sino que vienen con una serie de experiencias, ¿no? Vienen con una serie de indagaciones, con una serie de respuestas, ¿no? Y ni que hablar con hipótesis, ¿sí? Con ideas sobre ese ambiente socionatural que los rodea. Bien, por otro lado también, generar situaciones de enseñanza lo que implica es cuestionar a aquellos que ven. ¿Sí? Aquello que los niños ven de una determinada manera, cuestionarlo. ¿Sí? Y poder observarlo claramente en ese cuestionamiento desde otra perspectiva, que es la perspectiva que le puede brindar justamente la escuela o el jardín de infantes, como es en este caso. ¿Sí? Ahora bien, para poder priorizar las curiosidades que tienen los niños, que no son los intereses, que justamente una de las críticas que hace a eso en el texto de Serlunikov y de Kuhlman plantea justamente una crítica a eso, ¿no? Pero en esa posibilidad de priorizar la curiosidad de los niños, de cuestionar lo que ven y de observarlo desde otra perspectiva, es muy necesario justamente las llamadas preguntas problematizadoras. Así que el texto dice preguntas o problemas. Acá vamos a llamarlo en el taller preguntas problematizadoras, que son justamente las que nos permiten indagar, ¿sí? El ambiente. Es decir, cuando decimos indagar es examinar el ambiente, ¿no? Entonces, esas preguntas problematizadoras son las que justamente guían ese trabajo de indagación del objeto de estudio. Que obviamente la docente plantea, despliega, ¿no? una serie de preguntas problematizadoras que seguramente van a partir de los conocimientos previos, ¿sí? Pero y que va a continuar, pero que de todas maneras, y producto a la dinámica que tiene indagar un ambiente y demás, van a surgir otras preguntas problematizadoras que van a surgir desde la misma investigación que se va llevando adelante, ¿no? Con respecto a esa indagación del objeto de estudio, del recorte, ¿sí? Del ambiente, como también por las indagaciones que van a surgir de los mismos alumnos y alumnas, los mismos niños y niñas, ¿no? Todo esto está sustentado en lo que es la teoría del constructivismo, ¿sí? De que el conocimiento es algo que se construye, ¿sí? Es algo justamente que se construye, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye? Aquí lo que se propone, ¿sí? Que esto es lo que repiten los tres textos, es partir de contextos conocidos a poco conocidos. Acá varias cosas. El término contexto está relacionado con la noción que plantea Surnikov y Kosman de que cuando yo al ambiente lo quiero indagar y transformar en un objeto de indagación, ¿sí? Yo tengo que hacer un recorte de ese ambiente. A ese recorte de ese ambiente, ellas la llaman contexto. ¿Sí? Esto para que se comprenda. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando dice contexto conocidos, acá lo conocido no está haciendo referencia a la proximidad física, ¿sí? Espacial, o a la proximidad temporal, sino a lo conocido, ¿sí? A lo que tiene un conocimiento el niño y la niña. ¿Se comprende esto? Y esto después ir llevándolo a contextos pocos conocidos, ¿sí? Está claro también que de esos contextos llamados contextos conocidos, la idea es esa famosa frase de ver con otros ojos, ¿no? O quitar el velo de los ojos, esto de poder resignificar ese contexto o ese recorte que va a ser objeto de indagación. Bien, pasemos al otro. Esto es muy interesante. Aquí un poco un recorrido de, primero, los chicos, ya dijimos que los chicos están insertados en el ambiente, ¿no? Forman parte del ambiente y el ambiente los envuelve a ellos también. Entonces acá un poco la idea es, por un lado, las explicaciones y las ideas, así de manera muy general, ¿no? Pero las ideas que tienen los niños, y por el otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta dentro del jardín de infantes cuando llevamos adelante este tipo de indagaciones, este tipo de práctica de enseñanza que es
indagar el ambiente. Entonces, lo primero que tenemos que decir claramente de que los niños y las niñas que interactúan en el ambiente, ¿sí? Ese conocimiento que tiene no depende puntualmente del ambiente, ¿sí? Sino que lo que dependen, dice las autoras, es de las interacciones sociales que tienen, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Conocer el ambiente, tener idea, hipótesis y demás, no depende de que, no sé, un niño o una niña pertenece a la clase alta, otro a la clase media, otro a la clase baja. No depende de eso. ¿Sí? O que uno vive en la ciudad y el otro en el campo, o el que no, sino que lo que depende son de esas interacciones sociales, ¿no? Tanto con la naturaleza, ¿no? Con el espacio y demás, como y sobre todo con las personas, ¿no? Con el mundo adulto y demás. Entonces depende fundamentalmente de eso. Bien, está claro de que los niños, a partir de esas interacciones sociales, ¿no? Conocen a su manera, tienen ideas propias y originales sobre el ambiente, sobre los objetos y sobre las personas. Perfecto. Se plantean permanentemente interrogantes los niños. ¿Sí? Es más, en la etapa donde más interrogantes se formula uno como ser humano es en la etapa de la niñez. ¿Bien? Y al mismo tiempo formulan hipótesis. Es decir, ellos se realizan preguntas y al mismo tiempo dan respuestas tentativas, pero eso son hipótesis, ¿sí? Formulan hipótesis. Las ideas que tienen los niños son ideas obviamente que son infantilizadas porque son infantiles, eso está más que claro, ¿sí? Eso está más que claro. Ahora, el desafío justamente de indagar el ambiente, ¿sí? Es poder tratar de que ese recorte, ese contexto del ambiente, ¿no? Ese recorte del ambiente, siga manteniendo la complejidad que tiene, porque son muy complejos como lo vamos a ir viendo ahora, ¿no? Siga manteniendo la complejidad, pero aparte también que los niños tengan acceso, ¿sí? Puedan alcanzar el análisis de esa complejidad, ¿sí? Ese es el desafío que tiene todo esto. Bien, entonces, vamos a ir comparando qué es lo que hace el texto de Vysotsky y de Bernardi, retomando las ideas del artículo de Serlunikov y de Kosman, vamos a ir justamente haciendo esta comparación y esta idea, ¿no? Porque si los niños tienen, digamos, provienen ya con interrogantes y con hipótesis porque interactúan socialmente en ese recorte del ambiente que se ha transformado ahora en objeto para practicar la enseñanza, en el objeto de indagación, bueno, tenemos que ver qué es lo que tiene que brindar, qué le tenemos que brindar nosotros como docentes en la sala, en el jardín. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estas ideas infantilizadas, lo que tenemos que decir como primero, que los niños tienen explicaciones lineales y simples de las cosas, ¿no? Cuando en realidad está claro de que el sistema, ¿sí? El sistema que envuelve al ambiente es muchísimo más complejo, ¿no? Y las relaciones son multicausales, es decir, las cosas suceden por una gran cantidad de causas, ¿sí? Y no de una manera lineal y de una manera simple, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, también otra de las ideas infantilizadas son las explicaciones mágicas. ¿Sí? Muchas veces para poder explicar un determinado proceso o lo que fuese, ¿no? Las explicaciones terminan siendo mágicas, las cosas aparecen ahí porque aparecen ahí. Mientras que en realidad lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que la construcción, que el ambiente es principalmente una construcción social, ¿sí? Que es el resultado, por ejemplo, del trabajo, de las intenciones de las personas y de las interacciones, ¿no? Se trata justamente de una construcción social. Para eso da una serie de ejemplos, ¿no? Ejemplos, digamos, de recortes, ¿no? Por ejemplo, de esto de la construcción social, plantea el ejemplo de la granja, por ejemplo, ¿no? O de la biblioteca del barrio,
¿no? Donde, bueno, ahí se plantea que justamente que para que funcione una granja, ¿no? Las personas desempeñan determinados trabajos, ¿no? Y hay diferentes funciones con respecto al trabajo, que obviamente que todos tienen una determinada intención, ¿sí? Y que tiene que haber una interacción, ¿no? Lo mismo con la biblioteca de barrio, por ejemplo, que claramente tienen que recibir el apoyo de los vecinos, ¿no? Y demás. Con respecto a las explicaciones mágicas, lo mismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, no sé, la panadería, por ejemplo, ¿no? En realidad, con respecto a la panadería, el pan no llega ahí por sí solo, sino que atrás de eso está justamente estas relaciones de trabajo, ¿no? De interacción, de intención entre las personas. Otro de los pilares así generales de ideas infantilizadas que tienen los niños en ese contacto con el ambiente son que las cosas son inalterables, ¿sí? Que es decir, lo que ellos ven, observan, ¿no? De que siempre se mantuvo en el tiempo así. Bien, nosotros lo que tenemos que trabajar con ello cuando seleccionamos un recorte y lo hacemos un objeto de indagación y demás, es justamente mostrar que el ambiente es algo que está en continuo movimiento, o el contexto o el recorte que yo no haya seleccionado, que está en continuo movimiento. ¿Qué quiere decir continuo movimiento? De que a lo largo del tiempo hay cambios, ¿sí? Y que también no solamente hay cambios, sino que también hay permanencias. Bien, entonces, esto lo podemos pensar desde diferentes recortes, ¿no? Ni que hablar, por ejemplo, si tomamos una plaza. Los chicos piensan que la plaza siempre fue así, o que la plaza siempre estuvo ahí. Bien, entonces, cuando se analiza una de las posibilidades, ¿no? Porque depende del itinerario de actividades que ahora vamos a ver, el itinerario de actividades que yo quiero brindarle a los chicos en el recorrido para indagar el ambiente, ¿sí? Dependiendo de eso, pero si en ese recorrido yo quiero ver la cuestión de cambios y permanencia, bueno, es necesario trabajar con determinados recursos que impliquen, ¿no? Demostrar de que eso no siempre fue así, ¿no? De que hubo cambios. También hay cosas que se mantienen. Es muy interesante y es importante también marcar esto pensando en lo que va a venir después, ¿no? En elaborar cada una de ustedes una unidad didáctica a partir, ¿no? de la selección y recorte del ambiente, ¿no? Es necesario pensar que cuando uno formula las actividades, esas preguntas problematizadoras y ese tipo de estrategias didácticas que uno lleva adelante para poder trabajar, en este caso, lo que es cambios y permanencias, es muy necesario también formular el porqué. ¿Sí? No quedar solamente presentar actividades que simplemente muestren, ¿no? Que comparen la foto de la, por seguir con el ejemplo, ¿no? Que comparen la foto de la plaza antes y ahora. ¿Sí? Y indicar qué cambió y qué permanece. No, también es interesante poder profundizar un poco, ¿no? En el por qué cambió. Esto, por ejemplo, queda como bien establecido cuando uno selecciona como recorte los juegos y los juguetes, por ejemplo, ¿no? Que no solamente uno puede denotar los cambios que hubo, a qué se jugaba antes y a qué ahora, o por qué el juego era antes así, ahora así y demás, sino que también un poco en el por qué. ¿Sí? Indagar siempre teniendo en cuenta el nivel a que está siendo dirigida la propuesta pedagógica, ¿no? Siempre con respecto a eso. Otro de las ideas también muy resaltadas, ¿no? que tienen los niños en su contacto y en su indagación del ambiente, son esas ideas armoniosas, ¿no? De que en el mundo reina una solidaridad, tiene que ver mucho con la inocencia y demás, ¿no? Y acá viene algo de que nosotros hemos comentado ya en clases anteriores y que formó parte del primer trabajo, el tema de los conflictos. ¿Sí? Lo que señalan las autoras y lo que tenemos que tener en cuenta
¿no? Que si nosotros queremos indagar el ambiente y mantener la complejidad del ambiente, tenemos que reconocer, y los niños tienen que reconocer, ¿no? Que en ese recorte que se está analizando hay conflicto como también soluciones, ¿sí? Cuando hablamos de conflicto no nos tenemos que imaginar así como gente discutiendo, tomándose a golpe de puño, no se trata de conflictos, simplemente eso, ¿sí? O en ese sentido. Pero en realidad, todos los recortes que uno pueda seleccionar dan cuenta justamente del tema del conflicto. A ver, el texto plantea lo de los comedores populares, ¿no? El de los comedores populares, que es una idea de conflicto, obviamente, ¿no? Porque está claro de que eh, por un lado hay gente que no tiene para comer, ¿sí? Y por el otro lado también hay una solidaridad, eso sí, ¿no? Y que se trata de brindar soluciones que no son definitivas, pero soluciones a partir de los comedores. Pero si nosotros tomamos cualquier recorte, vamos a ver de que hay estos conflictos, ¿no? Tomemos un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar la biblioteca, ¿no? Una biblioteca como recorte, ¿sí? Como recorte de indagación. Todos los espacios tienen normas, estén escritos o no, tienen normas. Entonces, no sé, que una persona en la biblioteca esté hablando fuerte, puede generar conflicto, ¿sí? O que una persona no devuelva el libro en la fecha que correspondía, que lo tenía que llevar de vuelta a la biblioteca, puede generar, o que lo presente en un estado no muy bueno, ¿sí? No sé, con los precios. Si yo elijo la farmacia, con el precio de los medicamentos, ¿sí? O con la falta de a veces, ¿no? Con que no llega, no sé, materia prima para producir pan en una panadería, en una fábrica, ¿no? De una panadería, por ejemplo. Todo eso son cuestiones de conflictos. ¿Bien? Y esto es importante si queremos presentar un ambiente, digamos, complejo, ¿no? Y para poder enriquecer la mirada del niño y de la niña en ese ambiente y el análisis, la indagación, justamente tenemos que presentar también esta perspectiva. Por último está esta idea, ¿no? Muy instalada en los niños de que todos sienten, piensan y viven como ellos, o por lo menos como las personas que los rodean a ellos, ¿sí? Como los padres y demás. Bueno, entonces aquí lo que sí tenemos que mostrar justamente primero que conviven diversos grupos, eso fundamentalmente, ¿sí? De que recorte que nosotros tomemos conviven diversos grupos. Y al mismo tiempo también, porque esto se desprende justamente de esa diversidad, que hay desigualdades, ¿no? Que hay desigualdades. Esto se puede plantear como el ejemplo que está ahí, ¿no? Por las casas, ¿no? Que no todas las casas son iguales y demás, ¿no? O también con uno de las necesidades básicas como es obtener alimento, la provisión de alimento, ¿no? Que evidentemente ahí se puede denotar la desigualdad en cuanto a quién puede más, quién puede menos, pero también, sobre todo como lo plantean estos términos, la desigualdad de cómo se consiguen los alimentos, ¿no? Esto sucede mucho cuando se trabaja, por ejemplo, con efemérides, ¿no? En estas desigualdades. Cuando se trabaja con efemérides, pero estoy pensando, por ejemplo, en el 2 de octubre, cuando se trabaja con efemérides, pero que se trae, digamos, a la actualidad, ¿no? A los descendientes de los pueblos originarios y demás, ¿no? Fundamentalmente con eso. O también cuando se compara ¿por qué no el campo con la ciudad? No sé, ¿no? Uno precisa verdura y va a la verdulería, mientras que en el campo también hay habitantes de la ciudad, ¿no? Esto como para dar cuenta de la complejidad de cuando uno indaga un ambiente, ¿no? Pero sí podemos decir que en el campo, bueno, se cultiva directamente, ¿sí? Bien. Ahora, cuando realizamos ese recorte, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta
las siguientes cuestiones que vamos a ir como desprendiendo. Esto que dijimos recién, ¿no? Pensando que vamos a hacer un recorte, vamos a hacer un contexto de ese ambiente, un recorte porque no se puede indagar la totalidad, el ambiente, ¿no? Sino que se tiene que hacer un recorte para poder indagarlo. Tenemos que respetar la complejidad del ambiente, ¿sí? Que al mismo tiempo esa complejidad del ambiente resulte abordable para los niños pequeños. Es decir, pensemos de que esto de indagar el ambiente no es solamente del nivel inicial. ¿Qué quiero decir con esto? De que en realidad hay ambientes que no son por la complejidad que tiene. Ya de por sí el ambiente es complejo, ¿no? Pero hay recortes dentro del ambiente que por su propia complejidad, ¿sí?, no pueden trabajarse en un nivel inicial. Al mismo tiempo, recortes que se pueden trabajar en un nivel inicial, depende también, ¿no?, ese conjunto de preguntas problematizadoras y cómo yo quiero trabajarlo, indagarlo, examinarlo, depende de eso también, ¿no? Si es viable o no, teniendo en cuenta de que está siendo dirigido a niños pequeños. Entonces, la situación es bastante compleja, ¿sí? Esto de trabajar el ambiente es bastante complejo, porque por un lado yo no puedo vender un recorte completamente, trabajarlo de una manera infantil, ¿sí?, porque no modificaría, no va a enriquecer absolutamente nada a los niños, ¿no? Pero por el otro lado también, ¿sí?, tengo que mantener esa complejidad, quiero decir, pero al mismo tiempo también tengo que tener en cuenta a el grupo de edades al que está siendo dirigida la propuesta. Bien. Por otro lado también, cuando yo recorto el ambiente, lo que tengo que tener en cuenta que resulte significativamente cercano al grupo del niño. Volvemos a resaltar lo mismo. Acá no estamos hablando cercano al grupo de niños, teniendo en cuenta que tengo que trabajar en el mismo jardín o la plaza que está al lado, ¿sí? No está hablando de una proximidad espacial. Tampoco lo está haciendo temporal, ¿sí?, sino que cuando dice que resulta significativamente cercano al grupo de niños, es que haya posibilidad de comprender, ¿sí?, que haya justamente esa posibilidad de comprender. Quiero volver sobre el que está arriba, que creo que es algo importante pensando en lo que va a venir después, ¿no? Estábamos aquí. Ahí está. Bueno, muy bien. Aguárdenme que bajo esto. No, lo que quería indicarles, que no sé si se llegó a escuchar, es que volviendo al primer punto, ¿sí?, esto de que resulte abordable para los niños pequeños y demás, también, algo que no solamente el texto no lo dice, sino que, por ejemplo, el artículo de Conocer el Ambiente, de Solonikov y de Kaufman, lo nombran inclusive. Cuando se recorta un ambiente, también tenemos que pensar, digamos, que vamos a llevar a niños allí, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo digo el hospital, como lo planteé ahí, ¿sí?, como contexto para indagar, está genial, a ver, para poder indagar, eso está claro, y de hecho los niños conocen, pero en el plano real, ¿vamos a llevar niños al hospital? ¿Sí? Obviamente, y ahora vamos a ver que hay toda una serie de estrategias, ¿no? Y de diferentes tipos de actividades que debería implicar un trabajo encuadrado en una unidad didáctica, podría ser, como propuesta pedagógica. Hay una serie de actividades que tendrían que ser, ¿no? Y una de esas actividades, que ahora lo vamos a ver, ¿no?, sin ninguna duda tiene que ver con la experiencia directa. Yo creo que aquí es más allá de que está la entrevista, ¿no?, uno puede decir, sí, voy a trabajar con el hospital, pero yo digo, bueno, hay que buscar otros tipos de recorte. Puede ser la salita de primeros auxilios, ojo, ¿no? Si vamos al plano real,
La verdad es que hoy en día la gente tiene síntomas de lo que fuese y va a la salita, piensa que es el hospital. Esa es la gran realidad. No, lo digo pensando en un plano real. Si lo digo pensando en un plano real. ¿Sí? Realmente, está bien, nosotros acá planificamos y demás, ¿no? Pero lo digo pensando, lo hacemos en un plano ideal, digo, ¿no? Cuando intentamos planificar esto, ¿no? Y presentarlo para el taller, pero la verdad es que uno tendría que tener en cuenta justamente esas características, ¿no? O por ejemplo, no sé, en la feria, ¿sí? En la feria, llevar un grupo de 30 chicos, ¿no? A la feria. Es un poco complejo, ¿sí? Bien, por último, lo que quedaba aquí para señalar, ¿no? Que uno tiene que tener en cuenta, seleccionar contenidos que sean pertinentes para comprender el recorte. Y sobre los contenidos, esto es elemental, ¿sí? Que ahora lo vamos a tratar sobre la selección de contenidos, ¿sí? Pero es elemental para tenerlo en cuenta. Bien, también quiero indicar esto, ¿no? Esto que ya lo dijimos, pero bueno, para subrayarlo, me parece que corresponde. Nosotros tenemos estos tipos de recortes, ¿no? O podemos como clasificar los tipos de recortes en dos tipos bien amplios, ¿no? En dos grupos bien amplios, ¿no? Ahí dice contexto, vuelvo a repetir, porque está tomado de la noción de contexto que ponen las autoras Rolnikov y Kosman con respecto a ese recorte. Yo tengo el ambiente, hago el recorte, ¿no? De ese ambiente, porque la totalidad es realmente muy compleja y no se puede abordar, ¿no? Y ese recorte yo lo llamo recorte didáctico, o recorte del ambiente, o contexto, ¿sí? Que es una parte de esa totalidad, pero que la totalidad sigue estando. Por eso es compleja, ¿sí? Ahí dan la metáfora de la tela, no sé si llegaron a leerlo, ¿no? Bueno, decía, se puede clasificar en dos grupos. Uno que creo que, sobre todo en este contexto que estamos nosotros y demás, creo que sería el más pertinente para el taller, que es esos tipos de contextos o de recortes que tienen un anclaje físico, ¿sí? Que tienen un anclaje físico. Estoy pensando en el kiosco de diario, en la plaza, en la biblioteca, en el vivero, ¿sí? Estoy pensando, ¿no? En ese tipo, en el museo, ¿no? En ese tipo de anclaje físico. Y otros, ¿no? Tipo de recorte que, del ambiente, ¿no? Que son temáticas que exceden los espacios físicos, como por ejemplo, no sé, ahí decían los dinosaurios, bueno, los juegos y los juguetes, por ejemplo, ¿sí? Bien, pero yo diría, me parece que quizás convenga, ¿no? Lo que uno está más adecuado, ¿no? Que es poder hacer un recorte a partir del anclaje físico, ¿sí? Que ojo, ese contexto o ese recorte no es un mero recorte espacial, ¿sí? Está más que claro, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, de que estamos hablando de que es un recorte del ambiente, de ese entramado socionatural, eso es lo que tenemos, que no es un mero escenario, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Como plantean allí los textos, ¿no? Que justamente se transforma en un objeto de indagación, y no es algo que está así de fondo de un telón de fondo. Bien, los criterios para poder seleccionar esos recortes, ¿no? Esos contextos dentro del ambiente. Acá me parece que esto es como para subrayar, porque puede pasar por desapercibido. Lo primero es justamente lo que va, el recorte está elegido por la docente, ¿sí? Y esto aquí rompe un poco la idea que se sostiene del interés de los niños y demás, ¿sí? Justamente porque, a ver, si está claro de que los niños pueden sentir interés sobre las cosas que conocen, las cosas que desconocen, o si las cosas que conocen no la conocen de una determinada manera, que lo van a hacer a partir de la indagación justamente, ¿no? De ese ambiente. No sé, capaz que
una fábrica de un comercio de pasta, ¿no? Puede parecer aburrido, pero quizás saber cómo se fabrican, ¿no? Las pastas, porque tiene una fábrica, lo que fuese, ¿no? Puede tornarlo un poco más estimulante, ¿no? Entonces, aquí lo que viene justamente, que es uno de los criterios de selección, es que, bueno, que la docente se sienta a gusto con lo que se siente interesada. ¿Por qué? Porque en realidad la docente, y esto es lo que hay que subrayar, tiene que hacer una indagación previa, tiene que tener una actualización de ese recorte que va a seleccionar, ¿sí? Cuando decimos una actualización tiene que ver porque justamente nosotros planteamos, ¿no? De que, esperen que vuelvo para atrás, nosotros planteamos de que los ambientes son justamente dinámicos, están en continuo movimiento y llevan cambios y permanencias y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, y para citar el ejemplo que da uno de los textos, pero se puede dar con cualquiera de los ejemplos que pensemos, sobre todo en lo que son recortes de anclaje físico, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en la farmacia no venden solamente remedio. Antes sí, ahora no. ¿Sí? Digo para pensar una de las tantas innovaciones que uno tiene que tener presente, ¿no? Lo primero que tengo que hacer yo es indagar, ver las posibilidades que me da ese recorte, ¿no? Tratar de exprimirle, sacarle todo el jugo a ese recorte que voy a indagar, ¿no? Y hacer una serie de indagaciones previas yo como docente, ¿no? Al mismo tiempo que yo hago eso para poder actualizarme sobre ese recorte y poder más o menos trazar un itinerario, un recorrido, ¿no? De actividades, de preguntas problematizadoras, para poder indagarlo, al mismo tiempo yo lo que tengo que hacer realmente en el plano real es adecuarlo y contextualizarlo al grupo de niños que yo voy a llevar allí, ¿sí? Va a depender de la sección va a depender de la sección que pertenezca a ese grupo de niños, como también va a depender de la ubicación del jardín, del nivel del grupo y una serie de cuestiones, ¿sí? En ese sentido, es necesario la adecuación y la contextualización. También está claro de que yo puedo, es necesario dos cosas, ¿no? Una variedad de contexto seleccionado, que es lo que está aquí abajo, ¿no? Como criterio de selección. En realidad, en el año, los niños tienen que pasar por diferentes, tienen que indagar diferentes contextos, diferentes recortes de ese ambiente. ¿Por qué? Porque en realidad cuando yo analizo un recorte, indago un recorte con los chicos, es un recorte que forma parte de algo mucho más amplio y complejo. Entonces, me tendría que dar pie a poder analizar, indagar y transformar en un recorte, ¿no? Otro contexto, ¿sí? Otro contexto. Entonces, justamente esto me lleva a conocer nuevos contextos. ¿Sí? A veces puedo arrancar por contextos conocidos, pero que lo voy a indagar, ¿no? Desde una nueva mirada, ¿no? Van a haber indagaciones y una nueva mirada y una nueva perspectiva que antes los niños no tenían, ¿no? Y eso me ha permitido trabajar otros contextos seleccionados previamente y ahí poder hacer contextos, ¿no? Completamente nuevos para los niños, ¿no? Eso es una posibilidad, ¿no? Esto está dentro de los criterios de selección, de cómo voy a seleccionar o cómo debería seleccionar los recortes, ¿no? También lo que les quería decir con respecto a la variedad es que, y esa adecuación y contextualización, es que también yo lo que tengo que pensar de que a veces no necesariamente los niños van a ir una y única vez en un contexto, ¿sí? En un recorte. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás cuando están en la sección 1 o en salita de 3, ¿no? Van no sé, a la fábrica de helado y cuando están el año siguiente en sala de 4 con la misma docente o con otra, continúan, ¿no? Indagando ya de otra manera o haciendo otro itinerario, el mismo recorte. Eso puede suceder. Generalmente en realidad esto, la idea de analizar el ambiente a partir de recorte y demás, tiene que ser algo institucional, tiene que ser algo del jardín. En realidad tiene que ser así.
En realidad no son trabajos donde las docentes lo tienen que hacer de manera aislada e independiente. También lo cierto de que muchas veces se termina realizando un tipo de propuesta pedagógica de recorte y de indagación de un contexto a partir de lo que se tiene a mano y lo que se puede. Sí, bueno, conozco a fulanito de tal que está en tal lugar y sé que se puede llevar a los niños a hacer una indagación. Y, no, a veces se pone en marcha sobre eso, pero no debería ser así. ¿Sí? No debería ser así. Entonces, bueno, por un lado, los niños pueden pasar, digamos, repetir el mismo contexto, y por el otro, la idea siempre es que en un mismo año puedan indagar 2 o 3 recortes de eso mismo. También, y esto subrayándolo para las propuestas que van a realizar para el taller, piensen de que la experiencia directa que es, ¿no? Cuando van a indagar propiamente en el recorte, ¿sí? Es necesario que no vayan solamente una vez. En realidad, con una vez no alcanzaría. Eso también es para tenerlo en cuenta cuando ustedes, ¿no?, elaboren su propuesta de unidad didáctica con respecto a la selección, recorte e indagación de un contexto, ¿no?, del ambiente. Igual sobre eso vamos a volver cuando veamos unidad didáctica y cuando volvamos sobre el tema de ambiente y demás. Otro punto importante que habíamos destacado acá tenía que ver con la selección de contenidos, ¿sí? Con la selección de contenidos. Ahora, esto es algo bien, pero bien particular del nivel inicial, ¿sí? Esto es uno de los aspectos que lo diferencia a nivel inicial de cualquier otro nivel, inclusive el primario y los primeros años de primaria, ¿sí? El eje de trabajo en inicial es el conocimiento del ambiente, ¿sí? No está organizado por contenido. Claro que hay contenidos, ¿sí? Pero no está organizado por contenidos. Bien. Entonces, dependiendo, los contenidos que yo seleccione como docente para cuando voy a abordar un recorte, tienen que estar al servicio del contexto, no al revés, ¿sí? No pensar, tengo que enseñar estos temas, listo, voy a trabajar con tal recorte, ¿sí? Voy a trabajar con la plaza porque necesito enseñar estos contenidos. No, es al revés. Yo tengo el recorte para indagar del ambiente, ¿no? Y ahí es cuando, según el itinerario de actividades que yo quiero realizar, que es lo que voy a problematizar de allí y demás, voy seleccionando los contenidos. ¿Se comprende los contenidos? Entonces, digamos, se transforma como una especie de herramienta, ¿no? La selección de contenido dependerá del itinerario de indagación que pretendemos del contexto. Es de esa manera y no al revés, ¿sí? No de manera al revés. Bien, ahora pasamos a lo que tiene que ver con ya las diferentes propuestas o actividades cuando se intenta indagar justamente el ambiente, ¿sí? Que son varias y que son necesarias, que son muy necesarias dada la complejidad. La primera, obviamente, tiene que ver con el observar, ¿no? Tiene que ver con el observar. Aquí, digamos, es necesario tomar decisiones didácticas, ¿no? Sobre cómo observar, qué observar, ¿sí? Cuando decimos el cómo observar es de distinto punto de vista vamos a observar, ¿sí? Observar distintos aspectos, porque quizás yo ponga la panadería como recorte, pero quizás a mí me interesen el trabajo, ¿sí? O quizás a mí no me interese las diferentes funciones, el trabajo y demás, sino que me interese lo que tiene que ver con los usos sociales, ¿sí? O quizás tenga otra intención. Guarden que saco esto acá. Ahí. O quizás tenga otro tipo de intención, ¿sí? Los cambios y las permanencias, no lo sé, algo por el estilo. Entonces, lo que yo voy a observar va a depender de eso. Por otro lado, también la búsqueda de información, que esto generalmente es en el inicio, pero también durante,
¿no? El proceso de indagación del ambiente, ¿no? Buscar información en libro, en revista, en enciclopedias, en diccionarios, ¿no? Ir buscando con los niños. Mirar, esto de aprender a mirar, pinturas, videos, fotos, ¿sí? También es un tipo de actividad y de recurso muy, muy importante, ¿sí? Ese tipo de lectura, sobre todo cuando lo que se quiere focalizar es el tema como decíamos, ¿no? Del cambio y las permanencias, ¿no? Aparece muy importante. Vinculado con esto, que tiene que ver con la mirada, ¿sí? Pero aquí también con la cuestión del tacto y demás, trabajar con los objetos, ¿sí? Poder trabajar con el tipo de objetos y demás que permitan analizarlo. Bueno, realizar entrevistas, esto a los informantes es elemental, ¿no? También es elemental cómo se promueve esa entrevista, ¿no? Generalmente, no sé, el recorte es el cuartel de bomberos. Bueno, que la entrevista que puede ser en el jardín, en la misma sala, la entrevista que puede ser en el cuartel de bomberos, ¿sí? Se comprende la entrevista que puede ser individual o que puede ser grupal. Digo, no solamente de los niños, sino que también de la cantidad de informantes, en ese sentido, ¿no? A veces que los informantes también si tiene que ver con un tipo de recorte que de anclaje físico y que se está haciendo algo puntualmente sobre la cuestión del trabajo, ¿no? Y demás, que esté con la vestimenta o que lleve también, ¿no? Diferentes instrumentos, que acá estaría con el tema de objetos, diferentes instrumentos que utiliza, objetos que utiliza propiamente de su trabajo. Bueno, esas cuestiones son muy enriquecedoras para poder indagar, ¿no? Complejizar, indagar lo que es el ambiente. Sin ninguna duda, para subrayarlo, las salidas directas, ¿sí? Lo que son las salidas directas, sin ninguna duda, ¿sí? Es decir, ir si es fundamentalmente un anclaje físico, no ese recorte, ir hacia ese contexto, ¿sí? Observar en ese contexto, no solamente en el aula, ¿sí? Indagar, preguntar, realizar entrevistas en ese contexto, trabajar con objetos en ese contexto. Aquí, bueno, hay toda una serie de cuestiones, ¿no? Que plantean esto de dividir en pequeños grupos a los niños para darle diferentes funciones, que todo a la misma sala trabaje en conjunto, que trabaje primero una cosa, después otra, ¿no? Acá también es muy importante lo siguiente, que esto lo vamos a volver a subrayar cuando comencemos ya con las unidades didácticas, pero también aquí elemental, primero, obviamente, toda la preparación previa, ¿sí? Obviamente. Pero también es fundamental que una vez que se termina de indagar, por lo menos en ese día, el ambiente, el recorte, el contexto, con esa experiencia directa, de que se termine ese mismo día, volviendo y en el jardín, en la sala o en el mismo lugar, ¿no? El mismo contexto, según el contexto que se esté eligiendo, que se pueda realizar algún tipo de producción. ¿Sí? Todas las clases tienen que tener un cierre, eso está más que claro. ¿Sí? Todas las clases o día no tienen que tener un cierre. Tienen un inicio, tienen un desarrollo y tienen un cierre. Es necesario el cierre. Y el cierre no es terminó la visita y no volvemos al jardín. Eso no es un cierre. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy importante. Obviamente que otro de los elementos fundamentales como actividad para indagar el ambiente es el juego, ¿sí? Aquí quizás el tema fundamentalmente del juego dramático, ¿no? Es muy importante. Tenemos que pensar también a veces en los momentos donde vamos a utilizar el juego. A veces, a ver, es beneficioso utilizar el juego como cierre de una unidad didáctica donde indague un ambiente. Sí, pero también es importante el juego antes. ¿Sí? A veces para poder hacer una aproximación a los conocimientos previos, buscando alternativas a lo que es la pregunta y la respuesta de los niños, es el juego.
¿sí? Es el juego antes y es el juego durante y es el juego después, ¿no? De ese proyecto, de esa unidad didáctica donde se indagó en determinado contexto. Bueno, esto deviene a lo que es el itinerario de actividades, ¿sí? Que es muy importante, que son ese conjunto de preguntas, problemas, ¿no? Donde yo utilizo diferentes estrategias, como están aquí, ¿no? Para poder indagar ese ambiente. ¿Bien? Bueno, creo que sí, están. Perfecto.